en las calles empedradas y olvidadas de un barrio periférico de Madrid, donde el sol del mediodía quemaba como un hierro al rojo y la lluvia nocturna convertía los callejones en ríos de lodo, vivía un perro vira-lata que nadie reclamaba como suyo. Su pelaje era un mosaico irregular de negro azabache y manchas grises, desgreñado por el polvo acumulado y las peleas callejeras, con ojos ámbar que reflejaban una mezcla de astucia y resignación profunda. No tenía un nombre dado por manos humanas, los pocos niños que lo veían de lejos lo llamaban Sombra, porque se fundía con las penumbras de los muros derruidos, desapareciendo como un fantasma cuando el peligro acechaba. Sombra había nacido en un rincón húmedo y oscuro de un patio trasero, hijo de una perra abandonada que vagaba por las basuras en busca de sobras. Su madre, una criatura flaca y exhausta, apenas pudo amamantarlo a él y a sus hermanos durante unas semanas antes de sucumbir al hambre voraz y al frío implacable de una noche de invierno. El abandono fue su primer aliento en este mundo cruel, dejado solo con sus hermanitos en un nido improvisado de cartones rotos y periódicos empapados. Sombra aprendió pronto que la vida no era un regalo, sino una batalla constante por cada bocanada de aire. El patio donde había nacido pertenecía a don Ramiro, un viejo viudo amargado cuyo rostro arrugado parecía tallado en piedra fría, con ojos hundidos que destilaban un odio irracional hacia todo lo vivo que no pudiera dominar. Don Ramiro vivía en una casa decrépita de 2 pisos, con paredes agrietadas por el tiempo y un jardín trasero invadido por maleza y basura acumulada. Había sido un hombre trabajador en su juventud, un carpintero que tallaba muebles con precisión, pero la pérdida de su esposa años atrás lo había convertido en un ser solitario y resentido. Odiaba el ruido, el desorden, y sobre todo, a los animales que invadían su espacio. Para él, los cachorros eran una plaga indeseada, una invasión que perturbaba su rutina de silencio y aislamiento. Todos los días, sin falta, salía al patio con un palo grueso de madera en la mano, el mismo que usaba para apuntalar la cerca rota. Bajo la lluvia torrencial que empapaba su ropa raída o bajo el sol abrasador que le provocaba ampollas en la piel curtida, don Ramiro descargaba su furia sobre los filotes. «Malditas bestias. Fuera de mi propiedad», gritaba con una voz ronca y quebrada, mientras el palo silbaba en el aire y caía con golpes secos sobre sus cuerpos frágiles. Los chillidos de dolor de los cachorros resonaban en el barrio, un lamento agudo que se mezclaba con el tráfico distante y los ladridos de otros perros callejeros. Sombra, siendo el más pequeño y vulnerable de la camada, siempre era el último en escapar. Se acurrucaba en las esquinas, temblando, recibiendo los impactos más duros en las costillas o en el lomo, dejando moretones que tardaban semanas en sanar. Sus hermanos habían desaparecido uno a uno, uno atropellado por un camión en la avenida principal, otro capturado por los empleados de la perrera municipal con redes crueles, y el tercero, simplemente desaparecido en la noche, quizás víctima de hambre o de algún depredador urbano. La vida de Sombra era un ciclo interminable de miedo y escasez, un tapiz tejido con hilos de supervivencia instintiva. Por las mañanas, cuando el sol apenas despuntaba y el barrio despertaba con el aroma de pan fresco de la panadería cercana, Sombra salía de su escondite provisional un hueco bajo una escalera oxidada y comenzaba su ronda por los contenedores de basura. Competía con ratas gordas y gatos feroces por migajas de comida podrida, un trozo de pan mohoso, restos de pescado con olor a putrefacción, o tal vez una manzana magullada tirada por un niño caprichoso. Sus costillas se marcaban como barras de hierro bajo la piel tensa, y su lengua colgaba seca por la sed constante, lamiendo charcos de agua contaminada que dejaban un regusto amargo en su boca. El barrio, con sus edificios de ladrillo envejecido y balcones adornados con ropa tendida, era un laberinto hostil. Los vecinos, ocupados en sus propias miserias, trabajadores que salían al amanecer hacia fábricas lejanas, madres que corrían con niños a la escuela, pasaban de largo ante su presencia. Algunos, con un gesto de compasión fugaz, le lanzaban un hueso desde la ventana, pero la mayoría lo ahuyentaba con piedras o gritos, temiendo que trajera pulgas o enfermedades a sus hogares. «Vete, chucho sucio», le decían, y Sombra huía con la cola entre las patas, su corazón latiendo con un ritmo de pánico constante. En las noches, cuando la ciudad se iluminaba con farolas parpadeantes y el ruido de los coches se convertía en un zumbido lejano, Sombra se refugiaba en rincones oscuros, escuchando los sonidos del mundo humano, risas de una televisión, llantos de un bebé, o el eco distante de una sirena policial. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, vigilaban cada sombra, sabiendo que el peligro podía surgir en cualquier momento, un perro más grande reclamando territorio, o peor, el regreso de don Ramiro con su palo. En la casa vecina,
separada solo por una cerca de alambre oxidado, vivía doña Elena, una mujer de 60 y tantos años que pasaba sus días en soledad, rodeada de gatos que adoptaba de la calle. Doña Elena era una jubilada con el cabello plateado recogido en un moño desordenado, ojos azules que habían perdido su brillo por años de pérdidas personales, y manos temblorosas marcadas por el artritis. Vivía de una pensión modesta, cultivando un pequeño huerto en su patio donde crecían tomates y hierbas aromáticas, y pasaba las tardes tejiendo mantas que donaba a refugios. Desde su ventana de la cocina, que daba directamente al patio de don Ramiro, había presenciado los abusos día tras día. Veía cómo el viejo salía con paso pesado, el palo balanceándose como una amenaza viva, y cómo los filotes corrían despavoridos, chillando de terror. Cada golpe resonaba en su pecho como un eco de su propio pasado. Doña Elena había sufrido maltratos en su matrimonio joven, golpes que la habían dejado con cicatrices invisibles en el alma. Ese hombre cruel, murmuraba para sí misma mientras lavaba los platos, sintiendo un nudo apretado en el estómago que le quitaba el apetito. Quería intervenir, gritarle que parara, llamar a las autoridades, pero el miedo la paralizaba. Don Ramiro era conocido en el barrio por su temperamento explosivo, había amenazado a vecinos por nimiedades, y doña Elena, sola y frágil, temía represalias. En cambio, observaba en silencio, sus gatos ronroneando a sus pies como un consuelo insuficiente, y se prometía a sí misma que un día haría algo. Pero los días pasaban, y el sufrimiento continuaba. Sombra, ajeno a los pensamientos turbados de la vecina, seguía su rutina de supervivencia con una tenacidad que rayaba en lo heroico. Una tarde de verano particular y sofocante, cuando el aire vibraba con el calor y el asfalto se derretía bajo sus patas quemadas, Sombra lamía el agua turbia de un charco formado por una fuga en una tubería. El líquido era salobre, mezclado con aceite de motor y basura, pero saciaba su sed ardiente. De repente, oyó voces elevadas provenientes de la casa de doña Elena. Era ella discutiendo consigo misma, debatiendo en voz alta si debía actuar. No puedo seguir ignorando esto, decía, su voz temblorosa filtrándose a través de la ventana abierta. Sombra levantó las orejas, curioso, pero el instinto le dijo que se mantuviera oculto. Esa noche, mientras la luna se elevaba como un disco plateado sobre los techos irregulares, un ruido extraño lo alertó en el patio de don Ramiro. Se acercó sigilosamente, olfateando el aire cargado de tensión y olor a tierra húmeda. Allí, en el centro del patio, estaba el viejo, con el palo en alto, pero esta vez no era contra Sombra. Un nuevo cachorro, un pequeño bulto de pelaje marrón y ojos asustados, había sido abandonado en la calle y había entrado al patio en busca de refugio, atraído por el olor de restos de comida. El cachorro gemía suavemente, temblando, ajeno al peligro. Don Ramiro, con una sonrisa torcida en su rostro arrugado, levantó el palo lentamente, saboreando el momento. Otro más para la lección, murmuró. Sombra sintió un impulso protector que brotaba de lo más profundo de su ser, un instinto paternal que nunca había experimentado. Sus músculos se tensaron, listo para saltar. El palo comenzó a descender, silbando en el aire como una sentencia de muerte. Justo en ese instante, un trueno retumbó en el cielo nublado, anunciando una tormenta inminente, y Sombra se lanzó hacia adelante con un gruñido feroz, pero ¿lograría detener el golpe a tiempo? El trueno retumbó como un rugido celestial, pero no detuvo la furia de don Ramiro. El palo descendió con una fuerza brutal, cortando el aire húmedo de la noche, y golpeó al nuevo cachorro en el lomo con un chasquido seco que resonó como un hueso rompiéndose. El pequeño animal, un bulto tembloroso de pelaje marrón empapado por la inminente lluvia, emitió un aullido agudo y desgarrador que perforó la oscuridad, un lamento que parecía suplicar piedad al cielo indiferente. Sombra, oculto en las sombras del muro agrietado, sintió un torrente de instinto paternal surgir de lo más profundo de su ser, un impulso primitivo que no sabía que poseía, forjado en las duras lecciones de la calle. Sin pensarlo, saltó desde su escondite con un gruñido feroz, sus colmillos blancos destellando bajo la luz de la luna menguante, interponiéndose entre el viejo y el cachorro indefenso. Sus ojos ámbar ardían con una determinación desesperada, su cuerpo delgado tenso como un resorte listo para liberarse. Don Ramiro, con el rostro contorsionado por una rabia acumulada durante años de amargura, giró el palo hacia Sombra con una velocidad sorprendente para su edad. Tú otra vez, bestia inmunda. Te enseñaré a no meterte en mis asuntos, rugió, su voz ronca mezclándose con el trueno lejano.
El golpe aterrizó en el costado de Sombra con un impacto sordo, como un martillo sobre carne blanda. El dolor explotó en su interior como un rayo, irradiando desde las costillas magulladas hasta cada nervio de su cuerpo. Sintió un crujido interno, quizás una costilla astillada, y un corte profundo en la pata delantera izquierda que se abrió como una flor roja, sangrando profusamente sobre el suelo empedrado. El mundo giró a su alrededor en un torbellino de náuseas y confusión, las luces distantes de las farolas se volvieron borrosas, y el olor metálico de su propia sangre le invadió las fosas nasales. Sombra retrocedió tambaleándose, sus patas traseras fallando por un instante, mientras el cachorro, aprovechando la distracción, huía cojeando hacia la calle oscura, desapareciendo en la noche con un gemido ahogado. La lluvia comenzó a caer entonces, torrencial y fría como agujas de hielo, lavando la sangre fresca de la herida de Sombra y convirtiendo el patio en un lodazal resbaladizo. Cada gota golpeaba su pelaje como un recordatorio cruel de su vulnerabilidad, empapándolo hasta los huesos y haciendo que el frío se filtrara en sus músculos doloridos. Se arrastró con esfuerzo hasta un callejón cercano, un pasillo estrecho entre dos edificios abandonados donde el hedor a basura podrida y orina se mezclaba con el aroma de la tormenta. Jadeando con respiraciones cortas y entrecortadas, su cuerpo temblaba no solo por el frío penetrante sino por el shock que lo invadía, un entumecimiento que amenazaba con paralizarlo. El evento dramático de esa noche había marcado un punto de no retorno en su existencia precaria, ya no podía volver a esconderse en el patio de don Ramiro, ese refugio ilusorio que había sido su hogar forzado. Abandonado una vez más, ahora con una lesión grave que lo debilitaba hasta el punto de la impotencia, Sombra enfrentaba la crueldad del mundo en su forma más pura y despiadada. La pata herida, hinchada y palpitante, le impedía correr con la agilidad que había salvado su vida tantas veces. Cada paso era una agonía punzante, como si clavos ardientes se hundieran en su carne. Intentó lamer la herida instintivamente, su lengua áspera rozando la piel rasgada en un esfuerzo por limpiarla, pero el sabor metálico y salado de la sangre solo aumentaba su náusea, revolviéndole el estómago vacío y provocándole arcadas secas. Por la mañana, el sol salió implacable sobre el barrio, un disco ardiente que secaba los charcos de la noche anterior pero no el dolor persistente que atenazaba a Sombra. El calor del asfalto subía en ondas visibles, quemando sus patas sensibles mientras cojeaba por las calles empedradas, cada movimiento un recordatorio de su fragilidad. Buscó comida en vano, rebuscando en los contenedores de basura que bordeaban las aceras, pero estos estaban vacíos, saqueados durante la noche por otros animales más fuertes y agresivos, gatos con ojos feroces que lo miraban con desprecio, o perros callejeros más grandes que lo ahuyentaban con gruñidos amenazantes. Su olfato, agudizado por el hambre, detectaba solo rastros lejanos de comida, pero su cojera lo ralentizaba, convirtiendo cada búsqueda en una tortura prolongada. Un grupo de niños, saliendo de la escuela cercana con mochilas al hombro y risas despreocupadas, lo vio tambaleándose al borde de la carretera. En lugar de ofrecer ayuda o un gesto de piedad, sus ojos infantiles se iluminaron con una crueldad inocente, recogieron piedras del suelo y se las lanzaron, riendo ante su cojera patética. «Mira al perro cojo. Corre, si puedes», gritaban, sus voces agudas cortando el aire como cuchillas. Las piedras rebotaban cerca de él, una golpeando su flanco herido y enviando una oleada de dolor fresco. Sombra huyó lo mejor que pudo, su corazón latiendo con pánico, pero su pata falló en un bache del pavimento, y cayó en medio de la carretera asfaltada. Un coche pasó rozándolo a toda velocidad, su claxon resonando como una advertencia de muerte inminente, el viento de su paso revolviendo su pelaje y dejando un olor a goma quemada. El conflicto se intensificaba en capas crueles, no solo el abandono inicial y los malos tratos constantes de don Ramiro, sino ahora esta lesión que amenazaba su supervivencia diaria, convirtiendo cada momento en una lucha por no sucumbir al agotamiento o al peligro urbano. Doña Elena, desde la ventana empañada de su cocina, había presenciado toda la escena de la noche anterior como una espectadora involuntaria de un drama trágico. Su corazón, ya frágil por años de soledad, se rompió en pedazos al ver a Sombra defender valientemente al cachorro, solo para ser golpeado brutalmente y dejado sangrando bajo la lluvia. Las imágenes se repetían en su mente, el salto heroico del perro, el palo descendiendo, el aullido de dolor. «No puedo seguir así, ignorando este horror», se dijo a sí misma mientras preparaba su té matutino, sus manos temblando al verter el agua caliente. Ella misma había sufrido abusos en su juventud, golpes de un marido alcohólico que la habían dejado con moretones físicos y emocionales que nunca sanaron del todo. Don Ramiro,
con su temperamento explosivo y su aislamiento resentido, le recordaba demasiado a ese pasado oscuro, despertando miedos enterrados que la paralizaban. Quería confrontarlo, gritarle que parara su crueldad, pero el temor a su reacción, quizás una amenaza, o peor, una visita nocturna, la mantenía clavada en su lugar. Sin embargo, esa mañana, impulsada por un atisbo de coraje que brotaba de su compasión innata, decidió dar un pequeño paso hacia la redención. Recogió restos de su desayuno, un poco de pan duro, trozos de queso y un hueso de pollo sobrante, y los colocó en un plato viejo en su porche delantero, junto a un cuenco de agua fresca. Esperaba que Sombra, con su olfato agudo, lo encontrara. Era un gesto anónimo, un puente tentativa hacia la ayuda sin confrontación directa. Sombra, exhausto y sediento después de una noche de dolor incesante, olfateó el aire cargado de olores matutinos, pan horneado de la panadería lejana, humo de escapes de coches, y algo tentador, familiar. El aroma de comida fresca lo guió, arrastrándose con cuidado por las calles laterales, evitando a los peatones que lo miraban con desdén. Su pata herida dejaba un rastro de sangre diluida en el pavimento, cada paso una punzada que le nublaba la visión. Finalmente, llegó al porche de doña Elena, un espacio modesto con macetas de geranios marchitos y una silla mecedora oxidada. El plato estaba allí, invitante, y Sombra devoró la comida vorazmente, sus mandíbulas trabajando con urgencia, el sabor salado del queso aliviando por un momento el vacío en su estómago. El agua fresca calmó su garganta reseca, y por un instante, sintió un atisbo de alivio en medio del caos. Pero justo cuando terminaba, lamiendo las últimas migas, oyó pasos pesados acercándose desde la calle adyacente. El olor familiar de tabaco rancio y sudor lo alertó. Era don Ramiro, furioso por la intromisión del perro en el barrio, sus ojos inyectados en sangre escaneando el área como un cazador. Con el palo en mano, el mismo instrumento de tortura, avanzaba directamente hacia Sombra, su sombra alargada por el sol matutino cubriendo al perro herido. El viejo levantó el palo una vez más, su rostro retorcido en una mueca de triunfo, y Sombra, herido y acorralado en el porche estrecho, no tenía fuerzas para huir. Sus músculos temblaban, la pata herida fallando bajo su peso, y el mundo se redujo a ese momento de terror inminente. ¿Sería este el fin, el golpe final que lo enviaría a la oscuridad eterna? Don Ramiro se detuvo en seco, el palo aún suspendido en el aire como una amenaza congelada, cuando la puerta de la casa de doña Elena se abrió con un chirrido agudo. La mujer salió al porche con paso decidido, aunque sus rodillas temblaban bajo la falda floreada que usaba para las tareas domésticas. Sus ojos azules, habitualmente apagados por la soledad, ahora ardían con una determinación nacida de la indignación acumulada. «Déjelo en paz, Ramiro. Ya basta de su crueldad», gritó con una voz que, aunque temblorosa, cortó el aire matutino como un cuchillo. El viejo, sorprendido por la intervención inesperada, masculló algo ininteligible sobre «perros sucios que ensucian el barrio», y retrocedió un paso, su rostro enrojecido por la furia contenida. No estaba acostumbrado a que nadie lo confrontara, los vecinos lo evitaban como a una plaga, susurrando sobre su temperamento explosivo pero sin atreverse a actuar. Con una mirada amenazante que prometía represalias futuras, giró sobre sus talones y se alejó cojeando ligeramente fruto de una vieja lesión en la rodilla que nunca mencionaba, dejando a Sombra jadeando en el porche. El perro, salvado por un momento milagroso, se escabulló cojeando lo más rápido que su pata herida le permitía, desapareciendo en un callejón lateral donde el sol aún no había penetrado, sumergiéndose en las sombras que le daban nombre. El sufrimiento de Sombra apenas comenzaba, la intervención de doña Elena le había dado un respiro efímero, pero la realidad de las calles lo esperaba como un depredador paciente. Vagaba ahora por el barrio con una cautela renovada, evitando deliberadamente las cercanías de la casa de don Ramiro, donde el olor a tabaco rancio y madera podrida le provocaba náuseas de terror recordado. El dolor en su pata delantera era un compañero constante, una punzada ardiente que se intensificaba con cada paso sobre el pavimento irregular, hinchándose la herida bajo la suciedad acumulada y amenazando con infectarse en el aire cargado de contaminación urbana. La lluvia de la noche anterior había dejado el suelo resbaladizo, y Sombra resbalaba frecuentemente, cayendo sobre su costado magullado y enviando oleadas de agonía que lo dejaban temblando. Su instinto de supervivencia lo impulsaba a moverse, a buscar refugio y alimento, pero cada movimiento era una batalla contra el agotamiento que lo invadía como una niebla espesa. El hambre lo consumía desde adentro, un vacío voraz que retorcía sus entrañas y nublaba su visión.
rebuscaba en basureros lejanos, aquellos al final de la avenida principal donde los camiones de basura descargaban sus contenidos malolientes, compitiendo con ratas gordas de ojos rojos que lo miraban con desprecio territorial y gatos callejeros que bufaban y arañaban para defender sus hallazgos. Una noche, bajo un cielo estrellado velado por nubes de contaminación, encontró un hueso podrido enterrado en un montón de desperdicios orgánicos, carne putrefacta colgando en jirones, con un olor que atraía moscas zumbantes. Lo devoró con avidez, sus mandíbulas crujiendo contra el hueso astillado, pero al tragarlo, un fragmento afilado se atoró en su garganta, provocándole una tos violenta que lo dejó asfixiándose en el suelo lodoso. Arañó el pavimento con sus patas, jadeando desesperadamente, hasta que finalmente expulsó el pedazo, pero el incidente lo dejó debilitado, con la garganta en carne viva y un miedo nuevo a comer cualquier cosa que encontrara. El frío del invierno se aproximaba sigilosamente, como un ladrón en la noche, y sin un refugio estable. Sombra se acurrucaba en portales abandonados o bajo escaleras oxidadas de edificios derruidos, donde el viento aullaba como un lamento eterno. Sus noches eran un tormento de insomnio, el pelaje empapado por la humedad residual de la lluvia, el cuerpo temblando incontrolablemente mientras intentaba conservar el calor escaso que generaba su metabolismo debilitado. Soñaba, si es que los perros sueñan, con recuerdos fragmentados de golpes y abandono, el palo de don Ramiro descendiendo una y otra vez, los chillidos de sus hermanos desaparecidos, la indiferencia de los humanos que pasaban de largo. Despertaba con un sobresalto ante cualquier ruido, el maullido de un gato, el rugido de un motor lejano, su corazón latiendo con un ritmo de pánico que lo agotaba aún más. El barrio, con su tapiz de vidas humanas entretejidas en indiferencia, parecía ajeno al plaid de Sombra. Los vecinos cerraban puertas y ventanas al verlo cojear por las aceras, temiendo que trajera pulgas, rabia o simplemente mala suerte a sus hogares modestos. Un día, bajo un sol pálido que apenas calentaba el aire gélido, un niño de unos 8 años con ojos curiosos y una mochila raída lo vio desde la ventana de un apartamento bajo. El pequeño, con un mechón de cabello revuelto cayéndole sobre la frente, extendió una mano con un pedazo de pan seco, susurrando: «Ven, perrito». Sombra se acercó cautelosamente, su olfato detectando el aroma tentador, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el padre del niño apareció en la ventana, un hombre robusto con bigote espeso y expresión endurecida por el trabajo en la fábrica. «No le des nada a esa alimaña. Podría morderte», gritó, reprendiendo al niño y arrastrándolo adentro con un tirón brusco. La ventana se cerró con un golpe seco, dejando a Sombra solo con el eco de la decepción, aprendiendo una vez más que la compasión humana era un bien escaso, fugaz como un rayo de sol en un día nublado. Esta lección se repetía: una anciana le lanzaba una manzana desde su balcón, pero un vecino la regañaba por alentar a los vagabundos, un grupo de adolescentes lo rodeaba riendo, fingiendo arrojarle comida solo para retirarla en el último momento, divirtiéndose con su confusión y debilidad. Sombra aprendió que el sufrimiento no era solo físico, sino un peso emocional que lo hundía cada día más. Su pata coja lo ralentizaba cruelmente, haciendo imposible cazar ratas escurridizas en los callejones o escapar rápidamente de peligros inminentes como coches veloces o perros territoriales. En una tormenta particularmente feroz que azotó el barrio una noche, con vientos que aullaban como bestias enfurecidas y lluvia que caía en cortinas impenetrables, Sombra buscó refugio en un edificio derruido al borde de la zona industrial, un esqueleto de concreto y metal oxidado abandonado años atrás. El techo, debilitado por el tiempo y la negligencia, colapsó parcialmente bajo el peso del agua acumulada, enterrando a Sombra bajo una avalancha de escombros, ladrillos rotos, trozos de madera astillada y polvo asfixiante. El pánico lo invadió mientras luchaba por liberarse, sus patas arañando desesperadamente contra el peso opresivo, el dolor en su herida reavivándose como fuego vivo. Logró emerger después de lo que parecieron horas eternas, cubierto de moretones nuevos, cortes superficiales sangrando y un espíritu cada vez más quebrantado, cojeando bajo la lluvia incesante que lavaba su sangre pero no su desesperación. Doña Elena, consumida por la culpa que la carcomía como un ácido lento, no podía olvidar la imagen de Sombra herido en su porche. Cada noche, después de alimentar a sus gatos, unos 5 felinos rescatados que ronroneaban a sus pies como un consuelo insuficiente, salía con una linterna vieja y un plato de restos, arroz cocido, trozos de carne de su cena frugal, agua fresca. Los dejaba en lugares estratégicos bajo un banco del parque cercano, al pie de un muro grafiteado, esperando que Sombra los encontrara. Pero el perro, marcado por la desconfianza forjada en años de abusos, evitaba el contacto humano directo. Olfateaba los platos desde lejos,
devorando la comida solo cuando estaba seguro de que nadie lo observaba, su instinto gritando que la bondad siempre venía con un precio. La supervivencia de Sombra dependía ahora de una astucia afilada como una garra. Robaba comida de mercados al atardecer, cuando los vendedores distraídos cerraban sus puestos, esquivando manos enfadadas que blandían escobas o lanzaban insultos. Pero el agotamiento lo traicionaba con frecuencia. Una vez, después de una jornada infructuosa de búsqueda, cayó exhausto en un parque pequeño al final del barrio, un oasis de hierba marchita y bancos rotos donde los ancianos jugaban al dominó durante el día. Allí, rodeado de árboles esqueléticos que susurraban con el viento, un grupo de perros salvajes, una manada de 4 o 5 canes robustos, con pelajes enmarañados y ojos hambrientos, lo detectó. Eran supervivientes como él, pero más fuertes, unidos por la lealtad pack y endurecidos por la calle. Lo rodearon lentamente, gruñendo con colmillos expuestos que brillaban bajo la luz crepuscular, sus cuerpos tensos listos para atacar por territorio o por el mero placer de la dominación. Los perros salvajes gruñeron, acercándose con colmillos expuestos, y Sombra, demasiado débil para pelear, vio su fin inminente. ¿Aparecería salvación en ese momento de desesperación absoluta? Justo cuando los perros salvajes se lanzaban sobre Sombra, con sus colmillos reluciendo como cuchillas afiladas bajo la luz menguante del atardecer y sus gruñidos retumbando como un trueno lejano que anunciaba una matanza inevitable, un silbido agudo y estridente cortó el aire como una alarma invisible. Los atacantes se congelaron en el lugar, sus orejas pivoteando confundidas hacia la fuente del sonido inesperado, mientras sus ojos feroces parpadeaban en desconcierto. Desde las sombras densas de un arbusto cercano, un gato callejero emergió con un salto audaz y preciso, aterrizando con gracia felina entre Sombra y la manada hostil. Era un felino negro como la medianoche, con un pelaje lustroso que se fundía con la oscuridad del parque, ojos verdes penetrantes que brillaban con una inteligencia astuta y un cuerpo delgado pero musculoso, marcado por cicatrices blancas que narraban batallas pasadas en tejados resbaladizos y callejones olvidados. El gato arqueó el lomo en una pose amenazante, bufando con una ferocidad que parecía desproporcionada para su tamaño, sus garras extendidas raspando el suelo húmedo como una advertencia letal. Distrajo a la manada con movimientos rápidos y erráticos, zigzagueando entre ellos como un rayo impredecible, arañando el hocico del líder, un perro corpulento con pelaje enmarañado y una cicatriz en el ojo, y obligándolos a retroceder momentáneamente, desorganizados por esta intervención sorpresiva. Sombra, exhausto y herido, aprovechó el caos para incorporarse tambaleante, su pata delantera palpitando con un dolor sordo que le nublaba la visión. El gato, al que Sombra bautizaría en su mente instintiva como Rayo, por la velocidad fulminante con la que se movía, lo miró con una intensidad que transmitía una alianza improvisada. Sin palabras, pero con un lenguaje primal de miradas y posturas, Rayo indicó el camino de escape, un sendero oculto entre los arbustos que llevaba hacia la salida del parque. Juntos, huyeron de la escena, con Sombra cojeando lo mejor que podía y Rayo cubriendo la retaguardia, lanzando bufidos ocasionales para disuadir a los perseguidores. Los perros salvajes, desconcertados por la audacia del felino, optaron por no seguirlos, contentándose con gruñidos de frustración mientras se dispersaban en la penumbra creciente. Rayo guió a Sombra a través de las calles laterales, esquivando farolas parpadeantes y charcos reflejantes, hasta un refugio oculto bajo un puente viejo que cruzaba un río contaminado al borde del barrio. El lugar era un nicho improvisado, un espacio seco bajo el arco de concreto, protegido por pilas de cartones abandonados y rodeado por el murmullo constante del agua turbia que fluía debajo. Allí, Rayo compartió un pez que había robado hábilmente de la orilla esa misma tarde, un ejemplar plateado y resbaladizo, aún fresco con olor a río y algas, dividiéndolo con sus garras precisas para que Sombra pudiera comer. Esta ayuda inesperada, proveniente no de un humano sino de otro animal marginado por el mundo, restauró un atisbo de esperanza en el corazón maltrecho de Sombra. Por primera vez en semanas, sintió un calor sutil en su interior, no solo por la comida que llenaba su estómago vacío, sino por la compañía silenciosa que rompía la soledad asfixiante de su existencia. Rayo era un superviviente nato, un gato que había vagado solo por las calles durante años, desde que era un cachorro abandonado en una caja de cartón bajo la lluvia torrencial de un invierno pasado. Su pelaje negro, salpicado de motas grises en el vientre, lo hacía casi invisible en la noche, una ventaja que había usado para evadir peligros innumerables, perros agresivos, humanos con palos o piedras, y hasta vehículos rugientes que surcaban las avenidas. Sus ojos verdes, agudos como los de un cazador nocturno, captaban detalles que otros ignoraban, el movimiento sutil de una presa,
el olor distante de comida, o la vulnerabilidad de un compañero en apuros. Rayo entendía el lenguaje universal del abandono, ese dialecto mudo de miradas cautelosas y cuerpos tensos, y vio en Sombra no a un rival, sino a un alma gemela en la lucha por la supervivencia. Esa noche, bajo el puente donde el eco del tráfico lejano se mezclaba con el chapoteo del río, Rayo se acercó a la herida infectada de Sombra, un corte hinchado y supurante en la pata delantera, rodeado de piel enrojecida y pus amarillento. Instintivamente, lamió la lesión con su lengua áspera, limpiándola de la suciedad acumulada y aplicando una saliva que, aunque no era un bálsamo milagroso, ayudaba a prevenir una infección peor. Sombra, al principio tenso por el contacto inesperado, se relajó gradualmente, sintiendo un alivio sutil en el dolor punzante. Rayo lo protegió durante la noche, acurrucándose cerca para compartir calor corporal, sus oídos alerta a cualquier ruido sospechoso, el crujido de una rama, el paso de un peatón nocturno, o el aullido distante de otros animales. Por primera vez en meses, Sombra durmió sin el miedo constante que lo mantenía en vela, sus sueños fragmentados no por pesadillas de golpes, sino por visiones borrosas de carreras libres bajo la luna. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol filtrados por las nubes grises iluminaban el río con un brillo opaco, Rayo despertó a Sombra con un suave roce de su pata. Lo llevó a un vertedero cercano, un vasto terreno baldío al final del barrio industrial, donde montones de basura se elevaban como colinas irregulares, emanando olores acres de descomposición y metal oxidado. Era un paraíso precario para los marginados, latas vacías con restos de comida, bolsas rotas derramando frutas podridas pero comestibles, y hasta huesos con algo de carne adherida. Rayo, con su agilidad felina, enseñaba trucos a Sombra para evitar peligros, como escalar pilas inestables sin causar avalanchas, como olfatear trampas ocultas como vidrios rotos o cables expuestos, y como distraer a ratas guardianas con movimientos rápidos. Juntos, cazaban presas pequeñas, una rata despistada o un pájaro herido, compartiendo los botines en una alianza que fortalecía a ambos. Sombra, aunque aún cojeaba, sentía su cuerpo responder a esta nueva dinámica, su herida mejorando lentamente con la limpieza diaria y la nutrición constante. Mientras tanto, doña Elena no se rendía en su búsqueda silenciosa. En su casa modesta, rodeada de gatos que ronroneaban en sus piernas mientras tejía mantas de lana raída, la mujer mayor se consumía por la preocupación. Había reportado anónimamente los abusos de don Ramiro a las autoridades de protección animal, llamando desde un teléfono público en la plaza del barrio para describir los golpes diarios y el sufrimiento de los cachorros. Pero la burocracia era un monstruo lento y torpe, papeles que se perdían en despachos polvorientos, inspectores sobrecargados que prometían visitas pronto, pero demoraban semanas. Frustrada, doña Elena decidió tomar acciones más directas. Salía al atardecer con una mochila vieja, dejando notas garabateadas en papeles arrugados, para el perro negro, con cariño, junto a platos de comida en lugares donde había visto rastros de Sombra, huellas en el lodo del parque, mechones de pelaje en arbustos. Una tarde nublada, mientras caminaba por el río con pasos cansados, sus ojos avistaron la escena insólita: Sombra y Rayo compartiendo un resto de pescado bajo el puente, el perro cojeando pero vivo, el gato vigilante como un guardián leal. Doña Elena sonrió por primera vez en días, un gesto cálido que iluminó su rostro arrugado. La ayuda inesperada había llegado de forma animal, un recordatorio de que la compasión no siempre vestía forma humana. Inspirada por esta alianza improbable, decidió confrontar a don Ramiro directamente esa misma noche. Golpeó su puerta con nudillos temblorosos, exigiendo que cesara sus crueldades, pero el viejo, con ojos inyectados en rabia, la amenazó con represalias: «Manténgase fuera de mis asuntos, o le irá mal», siseó, cerrando la puerta con un portazo que resonó en el barrio. Sombra, fortalecido por la amistad inquebrantable de Rayo, comenzaba a sanar no solo en cuerpo, sino en espíritu. La herida en su pata, antes un foco de agonía constante, ahora era una cicatriz rosada que se cerraba día a día, permitiéndole moverse con más fluidez. Juntos, enfrentaban desafíos menores que forjaban su vínculo: una tormenta repentina que inundaba su refugio, obligándolos a nadar en el río frío para salvarse, un encuentro con un zorro merodeador que Rayo ahuyentaba con arañazos veloces, o la búsqueda nocturna de comida en mercados cerrados, donde Sombra distraía a los guardias mientras Rayo robaba provisiones. Pero la tensión crecía como una nube oscura en el horizonte. Rumores de una redada inminente de la perrera municipal circulaban por el barrio, susurrados por vecinos en las tiendas o plazas. Camiones con redes y jaulas se veían cada vez más,
capturando animales callejeros en operaciones nocturnas. Don Ramiro, enfurecido por las denuncias anónimas que lo ponían bajo escrutinio inspectores que merodeaban su casa, preguntas incómodas de la policía local, juraba venganza contra cualquier perro que cruzara su camino. Los acabaré a todos, murmuraba en su soledad, afilando su palo como un arma. Esa noche, mientras Sombra y Rayo dormían acurrucados en su refugio bajo el puente, ajenos al peligro que se cernía, Don Ramiro descubrió el lugar por casualidad durante una caminata nocturna impulsada por su insomnio rabioso. Se acercó sigilosamente, sus pasos amortiguados por el murmullo del río, con una trampa oxidada en mano, un lazo de alambre improvisado que planeaba usar para capturar y castigar. Los animales reposaban en paz, sus respiraciones sincronizadas, ignorantes del acecho inminente. La trampa de Don Ramiro se cerró con un chasquido metálico y seco, como el sonido de una puerta del infierno cerrándose, capturando la pata trasera de Rayo en un lazo de alambre oxidado que se tensó con cruel precisión. El gato emitió un maullido agudo y desgarrador que cortó la quietud de la noche bajo el puente, un lamento que reverberó en el agua turbia del río y despertó a Sombra de su sueño profundo. El perro viralata abrió los ojos ámbar de golpe, su cuerpo tensándose instintivamente ante el peligro, y vio la escena aterradora, Rayo retorciéndose en el suelo lodoso, su pelaje negro erizado por el dolor, mientras Don Ramiro, iluminado por la luz mortecina de su linterna vieja, reía con una carcajada maliciosa que resonaba como un eco siniestro. El rostro del viejo, surcado por arrugas profundas y con ojos inyectados en una rabia enfermiza, se contorsionaba en una mueca de triunfo. Ahora te tengo, bestia inmunda, y a tu amigo felino también. Nadie escapa de mí, exclamó con una voz ronca y triunfante, su aliento apestando a tabaco rancio y alcohol barato, mientras sacudía la trampa para intensificar el sufrimiento de Rayo. Sombra, impulsado por un instinto protector que ardía en su interior como un fuego primal, saltó hacia adelante con un gruñido feroz que brotaba de lo más profundo de su garganta. Sus colmillos se clavaron en la mano arrugada de Don Ramiro, perforando la piel flácida y provocando un chorro de sangre caliente que salpicó el suelo húmedo. El viejo aulló de dolor, soltando la trampa involuntariamente, lo que permitió a Rayo liberarse con un tirón desesperado, aunque dejando un corte profundo en su pata que sangraba profusamente. «Maldito chucho. Te mataré por esto», rugió Don Ramiro, sacudiendo la mano herida mientras recogía su palo del suelo con la otra, sus ojos brillando con una furia renovada que lo hacía parecer un demonio salido de las sombras. Sombra y Rayo no esperaron, huyeron cojeando en la oscuridad, el perro apoyando al gato herido mientras cruzaban el río chapoteando en el agua fría que les llegaba hasta el vientre, sus respiraciones entrecortadas mezclándose con el rumor del corriente. Detrás, oían los pasos pesados de Don Ramiro, maldiciendo y tropezando en la orilla, pero la noche los engulló, permitiéndoles una huida precaria. Heridos y exhaustos, se refugiaron en un matorral denso al otro lado del puente, lamiéndose las heridas mutuamente en un ritual de consuelo animal, pero sabiendo que el viejo no se rendiría fácilmente, los nuevos obstáculos surgían como espinas en un camino ya tortuoso, ampliando la tensión hasta límites insoportables. La perrera municipal, alertada por denuncias anónimas y presionada por quejas de vecinos sobre plagas callejeras, intensificaba sus redadas con una eficiencia cruel. Camiones blancos con jaulas oxidadas patrullaban las calles al amanecer y al atardecer, sus empleados armados con redes largas y varas eléctricas capturando animales callejeros en masa, gatos que maullaban aterrorizados, perros que ladraban en vano resistencia, todos destinados a un destino incierto en refugios saturados o, peor, a la eutanasia. Sombra y Rayo, ahora marcados por sus heridas recientes, la pata de Rayo hinchada y coja, limitando su legendaria agilidad, no podían quedarse en el barrio. Huyeron hacia un bosque cercano en las afueras de Madrid, un remanso de árboles retorcidos y maleza espesa que bordeaba la ciudad como una frontera salvaje. Allí, el aire era más puro, cargado del olor a tierra húmeda y hojas podridas, pero los peligros eran de otra naturaleza, depredadores salvajes acechaban en la penumbra. Zorros astutos con ojos amarillos que brillaban en la noche los observaban desde los matorrales, esperando un momento de debilidad para atacar. Aves rapaces como búhos y halcones planeaban sobre sus cabezas durante el día, sus sombras proyectándose como presagios de muerte sobre el suelo cubierto de hojarasca. Una noche, un zorro se acercó sigilosamente, atraído por el olor de la sangre de Rayo, y solo un gruñido conjunto de Sombra y un zarpazo veloz del gato lo ahuyentaron, dejando a ambos temblando de adrenalina. El hambre regresó como un viejo enemigo, más voraz en el invierno que se aproximaba con vientos fríos que cortaban como cuchillas. En el bosque, la comida escaseaba,
bayas marchitas que apenas saciaban, raíces duras que Sombra desenterraba con sus patas doloridas, o presas pequeñas como conejos que escapaban con facilidad ante su cojera compartida. La herida de Rayo se infectó bajo la exposición constante a la humedad y la suciedad, hinchándose hasta convertirse en un bulto palpitante que lo ralentizaba, obligándolo a cojear con cada paso y convirtiendo cada movimiento en una agonía silenciosa. Sombra lo cuidaba lamiendo la lesión, pero su propia fatiga lo debilitaba, haciendo que las cacerías fallaran con frecuencia. Doña Elena, enterada de la persecución a través de rumores del barrio vecinos que chismorreaban sobre el viejo loco cazando perros, no cejaba en su empeño por ayudar. Salía al bosque en las mañanas brumosas, su figura envuelta en un abrigo raído y una bufanda tejida por ella misma, dejando suministros en claros estratégicos, latas de atún abiertas, pan duro empapado en leche, incluso antibióticos molidos que había conseguido de un veterinario amigo. Pero don Ramiro, obsesionado y astuto, sabotajeaba sus esfuerzos con una maldad calculada. Seguía a doña Elena desde lejos, oculto tras árboles, y envenenaba la comida con raticida disimulado, dejando un olor químico sutil que Sombra detectaba instintivamente, obligándolos a rechazar los regalos y profundizando su hambre. La tensión se amplificaba con cada nuevo desafío, como una tormenta que se acumulaba en el horizonte gris. Tormentas reales azotaban el bosque con furia bíblica, lluvias torrenciales que convertían el suelo en un lodazal resbaladizo e inundaban su refugio improvisado, un hueco bajo raíces expuestas de un roble centenario. Obligados a nadar en aguas frías y turbulentas que subían rápidamente, Sombra arrastraba a Rayo sobre su lomo, sus músculos ardiendo por el esfuerzo mientras el agua helada les robaba el aliento. Una de esas noches, Sombra contrajo una fiebre devastadora, su cuerpo temblando incontrolablemente bajo el pelaje empapado, delirando con visiones borrosas de su pasado, el palo de don Ramiro descendiendo una y otra vez, los chillidos de sus hermanos perdidos, el abandono inicial en aquel patio oscuro. Rayo lo cuidaba con devoción, trayéndole agua en hojas grandes y acurrucándose contra él para compartir calor, pero su propia debilidad, la pata infectada que ahora supuraba pus amarillento, lo ponía en riesgo constante, haciendo que cada salida en busca de comida fuera un gamble mortal. Un día, bajo un cielo plomizo que amenazaba más lluvia, un cazador furtivo irrumpió en su mundo precario. Era un hombre robusto con barba desaliñada y ropa camuflada, armado con un rifle viejo que colgaba de su hombro, merodeando el bosque en busca de presas ilegales para vender en el mercado negro. Sus botas crujían sobre las hojas secas mientras olfateaba el aire, y sus ojos avistaron a Sombra cojeando entre los árboles, confundiéndolo con un ciervo herido o un perro salvaje que valdría unos euros. Levantó el rifle con precisión fría, el cañón apuntando directamente al pecho de Sombra, quien se congeló al detectar el olor humano y metálico. Rayo, oculto en un arbusto, maulló en advertencia, pero era tarde. El cazador disparó, el estruendo retumbando como un trueno en el bosque silencioso, y la bala rozó el flanco de Sombra, abriendo un surco sangriento en su piel que ardía como fuego vivo. El perro cayó al suelo con un gemido ahogado, rodando en la hojarasca mientras la sangre caliente empapaba su pelaje, el mundo girando en un torbellino de dolor y confusión. Rayo, aterrorizado por el ruido ensordecedor y el olor a pólvora, huyó instintivamente hacia la espesura, sus ojos verdes dilatados por el pánico, dejando a Sombra solo ante la muerte que se acercaba con pasos pesados del cazador. Sombra sobrevivió al roce de la bala gracias a un arbusto espinoso que amortiguó su caída, sus ramas retorcidas deteniendo el cuerpo herido justo antes de que rodara por un barranco cubierto de hojarasca húmeda. El dolor era un incendio vivo en su flanco derecho, un surco profundo donde la bala había rasgado piel y músculo, sangrando en pulsos calientes que empapaban el suelo del bosque en un charco oscuro. El olor metálico de su propia sangre se mezclaba con el aroma terroso de las hojas podridas y la pólvora residual que aún flotaba en el aire frío. Jadeando, con la visión borrosa por el shock, Sombra se arrastró bajo el arbusto, lamiendo instintivamente la herida nueva mientras el mundo giraba a su alrededor. El cazador, maldiciendo por haber fallado el tiro limpio, se acercó con pasos pesados, recargando el rifle con un clic metálico que resonó como una sentencia. Pero el bosque, cómplice de los débiles, ocultó a Sombra entre las sombras densas. El hombre pateó el suelo frustrado, escupió una maldición y se alejó en busca de otra presa, dejando al perro solo con su agonía. En ese momento de soledad absoluta, algo cambió dentro de Sombra. El miedo que lo había dominado desde cachorro, miedo al palo, al hambre, a los humanos, se transformó en una determinación fría y profunda, un fuego interno que ardía más fuerte que el dolor físico. Juró, en el lenguaje silencioso de los instintos animales,
no rendirse jamás. Con esfuerzo titánico, se levantó cojeando, la nueva herida palpitando al ritmo de su corazón acelerado, y comenzó a lamerla con paciencia, limpiando la sangre coagulada y estimulando la curación natural. Buscó hierbas por instinto ancestral, hojas de llantén que masticó hasta formar una pasta verde y amarga que aplicó sobre el surco sangriento, un remedio que su madre le había enseñado en sueños lejanos. El dolor no desapareció, pero se volvió tolerable, un recordatorio constante de que seguía vivo. Esta jornada de superación comenzó con pequeños actos de voluntad inquebrantable. Sombra rastreó a Rayo durante horas, siguiendo el olor familiar del gato, una mezcla de pelaje negro, sangre seca y el aroma único de su amistad a través del bosque enmarañado. Lo encontró acurrucado en el hueco de un árbol hueco, temblando de terror, sus ojos verdes dilatados por el trauma del disparo. Rayo maulló débilmente al verlo, y Sombra se acercó despacio, lamiendo su pata infectada con ternura, transmitiendo consuelo sin palabras. Juntos, fortalecieron su vínculo en la adversidad, cazaban en equipo, Sombra usando su tamaño para acorralar presas pequeñas mientras Rayo, con su agilidad recuperada parcialmente, daba el golpe final. Un conejo despistado, una ardilla imprudente, incluso huevos de aves abandonados en nidos bajos se convirtieron en festines que restauraban sus fuerzas. Sombra aprendió a usar su cojera como ventaja en lugar de debilidad. Se movía sigilosamente, casi sin ruido, acechando presas con una paciencia depredadora que antes no poseía. Su cuerpo, marcado por cicatrices, la pata delantera rígida, el flanco surcado por la bala reciente, se endureció como el acero templado en el fuego. Recuperó fuerza física comiendo bayas silvestres que Rayo le enseñaba a identificar, moras maduras que manchaban sus colmillos de púrpura, nueces caídas que rompía con sus mandíbulas poderosas. El invierno, aunque cruel, les regalaba momentos de quietud, nieve fina cubriendo el bosque como un manto blanco, silenciando el mundo y permitiéndoles cazar huellas frescas de roedores bajo la capa helada. Doña Elena, cuya preocupación se había convertido en una misión personal, los encontró por casualidad una mañana brumosa. Había seguido rumores del barrio hasta el borde del bosque, cargando una mochila pesada con provisiones. Al ver a Sombra más delgado pero con ojos que brillaban con una nueva fuerza y a Rayo cojeando a su lado, las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Pobrecitos míos», murmuró, extendiendo una mano temblorosa. Sombra, que antes habría huido, se acercó cautelosamente, olfateando el aroma familiar de bondad que emanaba de ella. Doña Elena había conseguido antibióticos de un veterinario amigo, pastillas molidas en polvo que mezcló con carne blanda y los dejó en un plato improvisado. Sombra y Rayo devoraron la comida medicada, sintiendo como el calor curativo se extendía por sus cuerpos infectados, acelerando la recuperación de manera notable. La herida de Rayo dejó de supurar, cerrándose en una cicatriz rosada, el surco de bala en el flanco de Sombra se cubrió de costradura, permitiéndole moverse con mayor libertad. Sombra luchaba ahora con más fuerza, no solo por sobrevivir, sino por proteger lo que había encontrado, una amistad verdadera y la promesa de algo mejor. Defendía su territorio en el bosque contra intrusos con una ferocidad nueva, ahuyentaba zorros con gruñidos profundos que retumbaban en su pecho, enfrentaba perros salvajes que merodeaban desde la ciudad con colmillos expuestos y ataques calculados. Rayo, inspirado por la transformación de su compañero, recuperaba su agilidad legendaria, trepando árboles para vigilar desde lo alto y alertar de peligros con maullidos específicos que Sombra aprendía a interpretar como un lenguaje compartido. La superación no era solo física, emocionalmente, Sombra dejaba atrás el miedo paralizante que lo había definido. Confiaba en Rayo sin reservas, permitiendo que el gato durmiera sobre su lomo en las noches frías, compartiendo calor como una manta viva. Gradualmente, esa confianza se extendía a Doña Elena, aceptaba sus caricias tímidas, dejaba que sus dedos arrugados peinaran su pelaje enmarañado, sintiendo por primera vez el toque humano como algo que no dolía. Enfrentaron juntos una inundación masiva que convirtió el bosque en un laberinto de agua turbia, ríos desbordados que arrastraban troncos y barro, obligándolos a nadar kilómetros con corrientes traicioneras. Sombra cargó a Rayo sobre su espalda, sus patas poderosas batiendo el agua helada mientras Doña Elena, desde la orilla, gritaba indicaciones con voz quebrada por la preocupación. Emergiendo exhaustos pero vivos en terreno alto, se sacudieron el agua bajo un sol pálido que rompía las nubes, más resilientes que nunca. Cada obstáculo superado era una victoria que fortalecía su espíritu, tormentas que derribaban árboles, noches de hambre que terminaban con una presa inesperada,
encuentros con humanos hostiles que aprendían a evitar con astucia. Sombra ya no era el cachorro aterrorizado del patio de don Ramiro, era un guerrero marcado por la vida, con un porte orgulloso que hacía que su cojera pareciera una medalla de honor. Corría o lo más cerca que su cuerpo permitía con una libertad nueva, persiguiendo mariposas en claros soleados o explorando cuevas ocultas con Rayo. Doña Elena visitaba cada vez con más frecuencia, trayendo no solo comida sino mantas viejas y juguetes improvisados, una pelota de trapo que Sombra perseguía con una alegría infantil que nunca había conocido. La jornada de superación los había transformado, de víctimas huyendo a guardianes de su propio destino, pero la paz era frágil. Don Ramiro, consumido por su odio, había encontrado aliados inesperados en los empleados corruptos de la perrera. Sobornados con promesas de dinero o simplemente compartiendo su desprecio por los animales callejeros, organizaron una cacería masiva en el bosque. Camiones rugientes invadieron los senderos, hombres con redes y tranquilizantes recorriendo los claros, perros entrenados olfateando rastros. Sombra y Rayo, alertados por el ruido distante, corrieron hacia lo más profundo del bosque, pero las redes se cerraban como una trampa gigante. Acorralados en un claro rodeado de árboles altos, con el sol poniente tiñendo todo de rojo sangre, oyeron las voces humanas acercándose, los ladridos de los perros de caza, el crujir de ramas bajo botas pesadas. Las redes se cerraron alrededor del claro como una telaraña mortal tejida por manos humanas, el nylon grueso silbando en el aire mientras los hombres de la perrera avanzaban con pasos coordinados, sus botas aplastando la hojarasca húmeda del bosque. El sol poniente bañaba todo en un rojo sangriento, alargando las sombras de los árboles hasta convertirlos en dedos acusadores que señalaban a Sombra y Rayo, acorralados en el centro del claro como presas en una trampa antigua. Los perros de caza ladraban con furia contenida, tirando de sus correas, mientras don Ramiro, en el borde del círculo, sostenía su palo favorito con ambas manos, los nudillos blancos por la presión, una sonrisa torcida deformando su rostro arrugado. Al fin os tengo, alimañas. Esto termina aquí y ahora, gritó con una voz que temblaba de excitación enfermiza, sus ojos brillando con el fuego de una venganza largamente alimentada. Sombra, en el mayor desafío de su vida, sintió que todos los límites de su cuerpo y su espíritu eran puestos a prueba al mismo tiempo. El flanco herido por la bala palpitaba con un dolor sordo, la pata delantera coja le recordaba cada movimiento con una punzada aguda, y el agotamiento de meses de huida pesaba sobre sus hombros como una losa. Pero en sus ojos ámbar ardía una llama que nunca antes había existido, la voluntad de proteger a Rayo, de no permitir que la crueldad humana volviera a ganar. Con un gruñido profundo que brotó desde lo más hondo de su pecho, se lanzó hacia la red más cercana, mordiendo las cuerdas con colmillos endurecidos por la supervivencia. El nylon era resistente, cortándole las encías hasta hacerlas sangrar, pero Sombra no cedió, tiró con toda su fuerza, sus músculos tensos como cables de acero, hasta que una sección se desgarró con un sonido seco. Rayo, comprendiendo el plan, saltó con su agilidad recuperada, arañando otra red desde el interior y abriendo un hueco suficiente para escapar. Los hombres gritaron órdenes confusas, las redes se enredaron entre sí en el caos, y por un instante precioso, la trampa se volvió contra sus creadores. Don Ramiro, viendo que su presa se le escapaba de nuevo, perdió todo rastro de cordura. Empujó a uno de los empleados de la perrera y avanzó hacia el centro del claro, levantando el palo con ambas manos como si fuera una lanza. Esto termina aquí, repitió con un rugido ronco, apuntando directamente a Sombra, que se interpuso entre él y Rayo. El palo descendió con una fuerza brutal, pero Sombra, anticipándose, saltó hacia adelante y derribó al viejo de un impacto poderoso en el pecho. Don Ramiro cayó hacia atrás con un grito ahogado, el aire escapando de sus pulmones, el palo volando de sus manos y aterrizando en la hojarasca. Rayo no se quedó atrás, desde un flanco, el gato negro saltó sobre el rostro del viejo, sus garras extendidas arañando mejillas y frente, dejando surcos rojos que brotaban sangre caliente. Don Ramiro aulló de dolor, cubriéndose la cara con las manos temblorosas, mientras los empleados de la perrera vacilaban, sorprendidos por la ferocidad inesperada de los animales. El clímax se desarrolló en un caos absoluto, un torbellino de movimiento y sonido que parecía durar una eternidad. Sombra luchó contra los capturadores que intentaban rodearlo de nuevo, recibiendo golpes de varas y patadas que reabrían heridas antiguas, pero no cedió. Mordía tobillos, gruñía con una intensidad que hacía retroceder incluso a los perros entrenados, su cuerpo marcado por cicatrices convirtiéndose en una máquina de resistencia pura.
Rayo, desde lo alto de un tronco caído, saltaba sobre hombros y cabezas, arañando cuellos y distrayendo a los hombres con ataques relámpago. El claro se llenó de gritos humanos, ladridos confusos, maullidos agudos y el sonido de redes rasgándose. Sombra, exhausto hasta el límite, sintió que su visión se nublaba por momentos, el mundo reduciéndose a instintos básicos: proteger, sobrevivir, no rendirse. En un momento de desesperación, cargó contra el líder de la perrera, un hombre corpulento con bigote gris y uniforme sucio, derribándolo al suelo y sujetándolo por el brazo hasta que soltó la vara eléctrica. El hombre, al mirar de cerca los ojos de Sombra, vio en ellos no solo rabia, sino el sufrimiento acumulado de meses de abusos, y por primera vez dudó, reconociendo al perro como víctima y no como amenaza. Don Ramiro, sangrando por los arañazos y con el orgullo destrozado, intentó huir hacia la espesura, tropezando con raíces expuestas en su pánico ciego. Pero su propio odio lo traicionó, pisó una de las redes que sus aliados habían desplegado, enredándose las piernas y cayendo pesadamente al suelo con un grito de frustración. Los empleados, desorganizados y enfrentando una resistencia que no esperaban, comenzaron a retroceder, algunos murmurando sobre perros rabiosos, y otros simplemente asustados por la escena primal que se desarrollaba ante ellos. Sombra, jadeando con el pecho agitado y el pelaje manchado de sangre propia y ajena, se colocó en el centro del claro, protegiendo a Rayo que se ocultaba detrás de él. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo sobrehumano, cada músculo ardiendo, cada herida reabierta recordándole el precio de la libertad. Los hombres lo rodeaban de nuevo, redes listas, varas levantadas, y por un momento pareció que todo estaba perdido. Sombra bajó la cabeza, preparándose para un último ataque suicida, cuando un ruido nuevo rompió el caos: sirenas policiales acercándose por el camino forestal, luces azules parpadeando entre los árboles. Doña Elena había irrumpido en la escena como un ángel vengador minutos antes, ocultándose tras un tronco y grabando todo con el móvil viejo que apenas sabía usar. Había seguido los camiones de la perrera esa tarde, impulsada por un presentimiento, y al ver la cacería ilegal, corrió hasta el pueblo cercano para alertar a la policía. Ahora llegaba un oficial uniformado, pistola en mano pero voz calmada, exigiendo que todos se detuvieran. «Bajen las armas y las redes. Esto es una operación ilegal», gritó, mientras dos agentes más lo respaldaban. Los empleados de la perrera palidecieron, sabiendo que su corrupción sería descubierta. Algunos soltaron las redes y retrocedieron con las manos en alto, pero don Ramiro, en el suelo y enredado, no aceptaba la derrota. Con una mano temblorosa, sacó un cuchillo oxidado que llevaba oculto en la bota, un arma improvisada que guardaba para emergencias, y lo levantó hacia Sombra con un último grito de odio puro. El cuchillo oxidado de don Ramiro brilló un instante bajo la luz crepuscular antes de caer al suelo con un sonido sordo sobre la hojarasca húmeda. El oficial de policía, rápido de reflejos, había disparado al aire una advertencia y, en 2 zancadas, desarmó al viejo de una patada precisa. Don Ramiro, con el rostro surcado por arañazos sangrantes y los ojos desorbitados por la incredulidad, fue reducido al suelo por 2 agentes que le colocaron esposas con un clic metálico que resonó como el cierre definitivo de una etapa de terror. «Está detenido por crueldad animal grave, intento de agresión y asociación ilícita», anunció el oficial con voz firme mientras los empleados corruptos de la perrera bajaban la cabeza, sabiendo que sus nombres también figurarían en el informe. Doña Elena, oculta hasta ese momento tras un tronco, salió corriendo hacia el claro con las manos temblorosas y lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Gracias a Dios», sollozó, arrodillándose junto a Sombra, que jadeaba exhausto en el centro del caos, su pelaje manchado de sangre y barro, pero con la cabeza alta en una dignidad recién conquistada. Los paramédicos veterinarios enviados por la protectora llegaron minutos después, alertados por la misma denuncia ampliada que doña Elena había presentado con las grabaciones de su móvil. Sombra recibió atención inmediata, le limpiaron las heridas reabiertas, le inyectaron antibióticos potentes y le colocaron vendajes que olían a desinfectante y esperanza. Rayo, maullando nervioso desde un arbusto, fue capturado con suavidad por una voluntaria que reconoció en sus ojos verdes la misma historia de sufrimiento. Ambos animales fueron trasladados en una furgoneta especial hacia una clínica veterinaria en el centro de Madrid, donde les esperaban jaulas limpias, comida blanda y el calor de lámparas infrarrojas que calmaban el frío acumulado en sus huesos. El punto de virada positivo llegó como una ola de justicia largamente esperada. En los días siguientes, las pruebas recopiladas por doña Elena, videos granulados pero claros de los abusos de don Ramiro, testimonios de vecinos que por fin se atrevieron a hablar,
registros de las redadas ilegales fueron irrefutables ante el juez. Don Ramiro fue condenado a varios meses de cárcel efectiva, multa elevada y la prohibición perpetua de tener animales. Su casa decrépita, esa prisión de recuerdos crueles, fue confiscada por el ayuntamiento y transformada en un pequeño refugio temporal para animales callejeros, con voluntarios pintando las paredes de colores cálidos y colocando comederos en el patio donde una vez resonaron chillidos de dolor. Sombra y Rayo fueron adoptados temporalmente por doña Elena mientras se recuperaban. La mujer, cuya casa siempre había estado llena de gatos rescatados, abrió su corazón y su puerta de par en par instaló camas mullidas en la sala, compró juguetes nuevos y preparó comidas caseras, arroz con pollo desmenuzado para Sombra, paté de hígado para Rayo. Cada mañana, doña Elena se sentaba en su mecedora junto a la ventana y observaba cómo Sombra, aún cojeando ligeramente, exploraba el jardín pequeño con curiosidad renovada, olfateando las flores que ella misma plantaba. Rayo, por su parte, reclamó el alféizar de la ventana como su trono, desde donde vigilaba el barrio con ojos entrecerrados, listo para saltar si algún peligro se acercaba. La ayuda colectiva del barrio surgió como una floración inesperada, vecinos que antes miraban para otro lado ahora traían donaciones, sacos de pienso, mantas viejas, juguetes para perros, voluntarios jóvenes organizaban turnos para pasear a Sombra por las calles ahora seguras, y hasta los niños del colegio cercano hicieron dibujos que pegaron en la puerta de doña Elena, perros sonrientes, gatos negros con coronas, y una anciana con sonrisa amplia en el centro. Sombra sanó completamente con el paso de las semanas. La cicatriz del flanco se convirtió en una línea plateada bajo el pelaje negro que volvía a brillar con salud, la cojera se redujo a un leve balanceo que le daba un andar característico, casi elegante. Corría o troteaba con alegría detrás de las pelotas que doña Elena le lanzaba en el parque cercano, su cola moviéndose con una felicidad que nunca había conocido en su vida callejera. Rayo, curado de su infección, recuperó toda su agilidad, saltaba a los tejados vecinos para cazar palomas imprudentes y regresaba al atardecer con la cola alta, depositando a veces una pluma como trofeo a los pies de Sombra. Los dos animales dormían juntos en una cesta grande junto a la chimenea, sus respiraciones sincronizadas en un ritmo de paz profunda. El barrio entero parecía haber cambiado con ellos. Inspirados por la historia que corrió de boca en boca primero como rumor, luego como noticia en periódicos locales y redes sociales, se organizaron campañas contra el abuso animal, charlas en escuelas, carteles en las calles, una línea telefónica para denuncias anónimas. Doña Elena se convirtió en una figura respetada, invitada a hablar en asociaciones protectoras, su voz temblorosa pero firme contando la odisea de Sombra como ejemplo de que la compasión siempre llega, aunque tarde. Sombra y Rayo, ahora conocidos en todo el barrio, recibían caricias de desconocidos en sus paseos diarios, manos que antes habrían lanzado piedras ahora extendidas con ternura. Sin embargo, una noche de luna llena que bañaba el jardín en plata, Sombra se despertó sobresaltado por un aullido distante y lastimero que provenía del otro lado del río, del barrio viejo donde todo había comenzado. Sus orejas se irguieron, su cuerpo se tensó recordando instintivamente el sufrimiento de otros que aún vagaban solos. Rayo, a su lado, abrió los ojos verdes y maulló suavemente, como preguntando si debían responder. Sombra miró hacia la casa, donde doña Elena dormía plácidamente, y luego hacia la oscuridad más allá de la valla. El aullido se repitió, más débil, más desesperado, señal de que no todos los animales habían sido salvados todavía, y algo profundo en el alma curada de Sombra lo impulsó a levantarse, listo para aventurarse una última vez. Sombra se levantó en silencio, su silueta negra recortada contra la luz plateada de la luna que se filtraba por la ventana de la sala. El aullido distante se repitió una tercera vez, más débil, más lastimero, como el eco de su propio pasado resonando desde las calles olvidadas del barrio viejo. Era un sonido que le atravesaba el pecho como una garra fría, el lamento de un cachorro perdido, solo, aterrorizado. Rayo, acurrucado a su lado en la cesta mullida, abrió los ojos verdes y maulló suavemente, una pregunta sin palabras. Sombra lamió la cabeza del gato con ternura, como diciendo, quédate, cuida la casa, y luego se dirigió hacia la puerta trasera que doña Elena dejaba entreabierta para que entrara el aire fresco de la noche. Empujó con el hocico el pestillo improvisado, un hábito que había aprendido en sus días callejeros, y salió al jardín, donde las flores nocturnas desprendían un aroma dulce que contrastaba con el olor lejano a asfalto y basura que traía el viento desde el otro lado del río. La cojera apenas era perceptible ya, meses de cuidados,
Comida abundante y amor habían convertido su andar en un trote elegante y decidido. Cruzó el jardín saltando la valla baja con facilidad, sus patas tocando el suelo con la seguridad de quien conoce cada sombra de la ciudad. Rayo, desde la ventana, lo observó irse con la cola alta, pero no lo siguió esta vez, sabía que esta aventura era solo de sombra. El perro Viralata, ahora fuerte y orgulloso, se adentró en las calles que una vez lo habían aterrorizado. Pasó por el parque donde casi murió rodeado de perros salvajes, por el puente bajo el cual había encontrado refugio con Rayo, por los contenedores donde rebuscaba migajas en otra vida. Todo parecía diferente bajo la luna, menos amenazante, más familiar. Los recuerdos lo acompañaban como fantasmas benévolos, recordándole cuánto había cambiado. El aullido provenía del barrio viejo, del mismo callejón donde él había nacido. Sombra aceleró el paso, guiado por su olfato infalible que captaba el olor a miedo, a leche materna ausente, a hambre reciente. Al llegar al patio derruido de la antigua casa de don Ramiro, ahora convertida en refugio con paredes pintadas de azul claro y comederos llenos, vio al responsable del lamento, un cachorro pequeño, de pelaje marrón desgreñado y ojos grandes y asustados, el mismo que había defendido aquella noche fatídica bajo la tormenta, cuando todo comenzó. El pequeño había crecido, pero no lo suficiente, era un adolescente canino, flaco por días de vagar solo, con una pata herida que lo hacía cojear exactamente como Sombra lo había hecho meses atrás. El cachorro lo reconoció al instante, o quizás reconoció el olor de protección, de valentía, y dejó de aullar, acercándose con la cola baja pero moviéndose, un gesto de esperanza cautelosa. Sombra se acercó despacio, sin gruñir, sin imponer. Bajó la cabeza hasta tocar el suelo, invitando al juego, al acercamiento. El cachorro olfateó su hocico, luego lamió su cicatriz del flanco con curiosidad infantil. En ese contacto, Sombra sintió que cerraba un círculo perfecto. El cachorro que había salvado ahora lo necesitaba a él para ser salvado. Sin dudarlo, tomó al pequeño por la nuca con suavidad como una madre haría y lo llevó en la boca cruzando calles, evitando farolas y coches nocturnos, de vuelta hacia la casa de doña Elena. El cachorro no protestó, se dejó llevar, confiando instintivamente en ese perro grande y marcado por batallas que olía a seguridad. Doña Elena se despertó al oír el leve arañazo en la puerta trasera. Abrió con el corazón acelerado, envuelta en su bata vieja, y se encontró con la imagen más hermosa que jamás había imaginado. Sombra sentado en el umbral, con el cachorro marrón temblando a su lado, mirándola con ojos suplicantes. ¡Ay, Dios mío!, exclamó la mujer, las lágrimas brotando sin control mientras se arrodillaba y extendía los brazos. Sombra empujó suavemente al cachorro hacia ella, como ofreciendo un regalo precioso. Doña Elena lo abrazó, sintiendo su cuerpecito frío y delgado, y luego abrazó a Sombra con la misma fuerza, sus manos hundidas en su pelaje negro brillante. «Lo encontraste, lo trajiste a casa», susurró entre sollozos de alegría. Esa noche, preparó una cama grande con mantas extras junto a la de Sombra y Rayo. El cachorro, exhausto, comió vorazmente el plato de comida blanda que ella le ofreció y luego se acurrucó entre Sombra y Rayo, durmiendo por primera vez sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de felicidad doméstica. Doña Elena bautizó al nuevo llegado como «Valiente», porque había sobrevivido solo tanto tiempo. Lo llevó al veterinario junto a Sombra y Rayo, una salida familiar que se convirtió en rutina, donde le curaron la pata herida, le pusieron vacunas y le quitaron parásitos. Valiente creció rápidamente bajo los cuidados, su pelaje marrón se volvió lustroso, sus ojos brillaron con la travesura típica de un cachorro sano. Sombra se convirtió en su mentor, le enseñaba a jugar con la pelota, a no temer a los humanos bondadosos, a compartir comida sin pelear. Rayo, al principio celoso, terminó aceptando al nuevo miembro de la manada, permitiéndole incluso dormir sobre su espalda en las siestas soleadas. La casa de doña Elena, antes tranquila con sus gatos mayores, ahora resonaba con ladridos juguetones, maullidos de advertencia y risas de la anciana que no podía contener la alegría. El barrio celebró la reunión como un milagro colectivo. La historia de Sombra, el perro Viralata que había vuelto por el cachorro que una vez defendió, se difundió como un cuento inspirador. Periódicos locales publicaron artículos con fotos, Sombra, Rayo y Valiente posando en el jardín, doña Elena en el centro con una sonrisa radiante. Niños del colegio visitaban la casa para leerles cuentos a los animales, voluntarios traían juguetes y golosinas, y hasta se organizó una pequeña fiesta en el parque con carteles que decían: «Gracias, Sombra, por recordarnos la compasión».
El antiguo patio de don Ramiro, ahora refugio oficial, llevó el nombre, Hogar Sombra, en una placa brillante, y cada nuevo animal rescatado recibía una manta tejida por doña Elena. Sombra encontró por fin un nuevo hogar permanente, no solo un refugio temporal, sino un lugar donde era amado sin condiciones. Por las mañanas, trotaba con Valiente por el parque, enseñándole a perseguir mariposas y a saludar a los vecinos que ahora le ofrecían caricias en lugar de piedras. Rayo los vigilaba desde lo alto de los bancos, su cola moviéndose con satisfacción felina. Al atardecer, los tres regresaban a casa, donde doña Elena los esperaba con la puerta abierta y la cena lista. Sombra se acostaba junto a la chimenea, Valiente acurrucado contra su pecho, Rayo sobre su lomo, y cerraba los ojos sabiendo que ya no había más noches de hambre ni de miedo. El perro Viralata, que una vez fue golpeado bajo lluvia o sol, abandonado y herido, se había convertido en símbolo vivo de superación. Su cuerpo llevaba las cicatrices como medallas, la pata que cojeaba levemente en días fríos, el surco plateado en el flanco, los arañazos curados en el hocico. Pero su espíritu era libre, fuerte, lleno de una alegría tranquila que contagiaba a todos. Corría libre en el parque bajo el sol de primavera, su cola alta y moviéndose como una bandera de victoria, Valiente trotando a su lado imitando cada movimiento, Rayo observándolos desde un árbol con ojos orgullosos. La compasión había triunfado al final, no con grandes gestos, sino con pequeños actos acumulados, una vecina que decidió reaccionar, un gato que ofreció amistad, un perro que volvió por un cachorro perdido. El barrio, antes indiferente, ahora vigilaba sus calles con ojos atentos, denunciando abusos y rescatando animales. Y en el centro de todo estaba Sombra, durmiendo plácidamente en su hogar definitivo, rodeado de amor, sabiendo que su historia había cambiado no solo su vida, sino muchas más. El mundo no era perfecto, aún había aullidos lejanos en noches oscuras, pero Sombra había demostrado que un solo acto de valentía podía romper el ciclo de crueldad. Y mientras la luna iluminaba la casa de doña Elena, 3 animales dormían en paz, un perro negro legendario, un gato negro astuto y un cachorro marrón lleno de futuro. El final era feliz, no porque el sufrimiento desapareciera, sino porque el amor lo había superado.